Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches con todos. En esta ocasión vamos a presentar la descripción de imágenes a nuestro docente, el profesor Eduardo Luzapilco, el curso de interpretación de iconografía religiosa. Integrantes: Gaby Luz Mérida Pariona Quispe, Marilyn Segunda Orellana, Maricielo Meléndez Cruz, Jonathan Miguel Tito Aucapuma, Ruth Quiñones Guamán y Luz Zulmira Molina. Le doy el pase a mi compañero Jonathan. Profesor, muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan Miguel Tito Aucapuma y voy a pasar a describir las imágenes. En esta imagen, el nombre de esta pintura es La Visión de la Cruz. El autor es Diego Quispetito. Su estilo es barroco del siglo XVII. Esta es una pintura plana, el cual en la franja inferior podemos observar a José arrodillado, a María sentada, sosteniendo al niño Jesús, y al lado también observamos a San Juan Bautista. En la franja superior podemos observar a seis ángeles sosteniendo una cruz. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Bueno, prosiguiendo con la exposición, la siguiente imagen tiene como título El retorno de Egipto. Su autor es Diego Quispetito, es de estilo barroco del siglo XVII. A ver. Esta pintura tiene 3 planos. En el primer plano se encuentra la Virgen María, el Niño Jesús y José, junto a algunas palmeras, ¿no? Detrás de las palmeras y los árboles, en la parte izquierda podemos observar a un pueblo, un pueblo, el cual conformaría el segundo plano. En la, en la parte izquierda, al fondo, podemos observar como otra población al lado de una montaña que conformarían el tercer plano. Gracias, profesor. Profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, voy a exponer el cuadro. La imagen se llama La Divina Pastora. Es de estilo barroco del siglo XVIII. En la primera franja podemos observar a la Virgen María con el traje de pastora, quien tiene un sombrero de ala ancha. La Virgen está vestida con un vestido rojo y un manto que le cubre de color azul. A su alrededor podemos observar 4 ovejas, que la Virgen María está alimentándolas con rosas, quien representaba las oraciones de Rosario. Y también uno de los estilos más que resalten esto es el brocateado. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, el nombre de esta pintura es El bautismo de Jesús. El autor es Diego Quispetito, es de estilo barroco del siglo XVIII. En el primer plano podemos observar a Juan el Bautista, quien está bautizando a Jesús. En el segundo plano podemos observar a unos flamencos. En el cuarto plano o en la parte de atrás podemos observar a personas que están esperando a ser bautizadas. Y finalizando podemos observar un paisaje natural. Bueno, le paso a continuación, mi compañera Ruth les va a explicar el siguiente. Con la exposición. El matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Ñusta y de Juan de Borja con Lorenza Ñusta de Loyola. Esto simboliza 2 bodas, especial significación y claro interés político.
como tantos enlaces de la época. La primera, a la izquierda, registra el matrimonio en el Cusco en 1572 de Martín García de Loyola, sobrino nieto de San Ignacio, con Beatriz Ñusta, hija del Inca Seiri Tupac y sobrina carnal de Tupac Amaru I, ejecutado entonces, ¿no? Luego de la captura por el propio capitán de Loyola, la segunda representación de la boda, celebrada en Madrid en 1611, de su hija mestiza Ana María Lorenza de Loyola, marquesa de Santiago de Oropesa, con Juan Enríquez de Borja, bisnieto de San Francisco de Borja. La obra, con su curiosa simetría entre ambos enlaces y sus respectivas cortes, así como el rol central de los santos, resulta útil para el proyecto de evangelización de la orden jesuita. Al mismo tiempo, contribuye a dignificar las aspiraciones de la élite cusqueña, descendientes de los antiguos incas y cuya conversión al catolicismo fortaleció sus reivindicaciones durante el tramo final del virreinato. En la primera franja vemos el matrimonio. En la segunda podemos observar a los padres de Beatriz Ñusta, y al lado izquierdo de nuestra perspectiva podemos ver el matrimonio de Lorenza Ñusta con Juan de Borja. Ese sería el tercer plano. Detrás hay una iglesia que sería el cuarto plano. Al fondo vemos el pueblo y de ahí vemos la inscripción de los jesuitas, ¿no? Que es muy conocido. La segunda imagen podemos ver el título es de Santa Teresa y la Sagrada Familia. El estilo es barroco, siglo a mediados del siglo XVIII. Autor Marco Zapata. En esta imagen, en la primera parte, podemos ver a la Sagrada Familia. Vemos al niño Jesús con su arco y su flecha apuntando a Santa Teresa, donde vemos a José, ¿no? Cogiéndole del hombro junto a María, Madre de Jesús, que también ella tiene una flecha en la mano. Vemos a Santa Teresa cayendo, vamos a decir, con una flecha atravesada en el corazón y detrás sosteniéndole a unos ángeles niños. En la segunda parte o en la parte superior vemos también ángeles con una corona y también al niño ángel vemos con una palmera sosteniendo en la mano, ¿no? El que es el significado de mártir. En la parte superior también podemos ver el rompimiento de gloria, donde hay ángeles niños, también está Padre Creador, ¿no? Padre Eterno Creador. Le doy el pase a mi compañera. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Gaby Luz Mérida Pariona Quispe. Voy a describir la pintura que me tocó exponer. El título de la pintura es La Coronación de la Virgen. Es de estilo manierista del siglo XVI. El autor de la pintura es Bernardo Demócrito Vitti. La pintura es de un solo plano. Bueno, en la parte inferior o en la franja inferior vemos a la imagen de Santa Martina que lleva una palma y está al lado de una torre. La palma significa que fue una mártir. También vemos a ángeles, querubines y seratillos que acompañan en la coronación de la Virgen. En la franja media vemos a la Santísima Trinidad. Y como vemos, en el medio está la Virgen María cruzado con las manos y con la mirada hacia arriba como si estaría orando. Al lado derecho de la Virgen vemos al lado izquierdo de la Virgen vemos al Hijo, que es Jesucristo. Lo reconocemos por las llagas que presenta.
Y al lado izquierdo vemos al Padre Todopoderoso con el báculo. Luego, en la parte superior, vemos al Espíritu Santo. Y para finalizar, se ve un rompimiento de gloria que se presenta en el momento en que la Virgen será coronada. Bueno, prosiguiendo con la siguiente imagen. La segunda pintura que voy a describir tiene el título de La agonía en el huerto. Es de estilo manierista del siglo XVI. El autor de la pintura es Bernardo Vitti. La pintura consta de 3 planos. En el primer plano vemos en la parte inferior a los 3 discípulos que acompañaron a Jesús para la oración a su Padre, ya que se acercaba la hora de su muerte de Jesús. Los discípulos son Pedro, Santiago y Juan, que se quedaron dormidos mientras oraba. Luego vemos a Jesús de rodillas en el huerto de Getsemaní, orando porque se sentía afligido, y vemos también a un ángel que desciende del cielo agarrando una copa para fortalecerle a Jesús en su oración, ya que Jesús se sentía afligido y cansado. También debajo del ángel vemos una pequeña imagen de un grupo de personas. Uno de ellos, el que está en la columna, es Judas, quien es el que le traiciona a Jesús. Y también vemos un grupo de autoridades de Jerusalén que van por Jesús. En el segundo plano vemos la ciudad de Jerusalén, y para finalizar vemos en el tercer plano las montañas. Bueno, le doy la palabra a mi compañera Mari. Profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Marilyn Segundo Orellana. A continuación, les voy a mostrar las imágenes y a describir un poco más, ¿no? En la primera imagen podemos ver la pintura de nombre Vírgenes Sabias y Necias. En el primer plano podemos encontrar a las personas, en este caso a figuras antropomorfas. En el segundo plano vendríamos a ver lo que es la puerta con unos grabados y unos querubines. El tercer plano vendría a ser este paisaje que vemos en el fondo, el oscuro, ya que pues nos indican que en el tercer plano vendría a ser todo lo que sería vegetación o paisaje. En la segunda imagen tenemos la Asunción de la Virgen. Pues esta obra fue pintada por López Heredo Alonso en 1643 aproximadamente. No se encontró firmas, pero podemos ver alrededor que tiene ángeles, querubines y arcángeles, ¿no? Y abajo los apóstoles. En el primer plano podríamos notar que estarían los apóstoles en este caso, ¿no? Y en el segundo plano a la Virgen y a los arcángeles, ángeles y querubines. Pero viéndolo desde otro punto, podríamos decir que todo esto es un solo plano, ya que la Virgen está como que como si la Virgen estuviera por encima de ellos, ¿no? Y los ángeles alrededor. Bueno, eso fue nuestra exposición. Gracias, profesor. Espero que si nos tiene que corregir, le vamos a agradecer mucho. Eso fue nuestra descripción. Espero que lo hayamos hecho bien. Muchas gracias. Hasta luego.